Hola muchachos, bienvenidos a este nuevo video tutorial donde voy a continuar con el ejercicio número 3 para explicarles cómo calcular de una forma alternativa el voltaje total del circuito. En este caso, en el video anterior ya habíamos encontrado el valor de la resistencia total del circuito y además habíamos encontrado que la corriente que fluye por estas tres resistencias correspondía a un valor de 0,88 amperes. Bueno, una forma alternativa de encontrar el voltaje total de un circuito es sumar todas las caídas de tensión en los elementos resistivos que están siendo parte de este circuito. En este caso, el voltaje total lo podemos encontrar de la siguiente manera. Vamos a sumar la caída de tensión en la resistencia número 1 más la caída de tensión en la resistencia número 2 más la caída de tensión en la resistencia número 3. El problema está en que ¿cómo determino las caídas de tensión en cada resistencia del circuito? Entonces, como ya tenemos el valor de la corriente total, esta corriente, cuando vaya encontrándose con cada una de las resistencias, va a generar estas caídas de tensión. Entonces, por ejemplo, el valor de la caída de tensión en R1 lo vamos a encontrar utilizando la corriente y multiplicándolo por la R1. Entonces, esta expresión corresponde a la caída de tensión en R1. Si se fijan, es la ley de Ohm, corriente por resistencia. Entonces, de igual manera, podemos encontrar la caída de tensión en R2, ya que tenemos la corriente I total, pero esta vez multiplicando a la resistencia número 2. Siguiendo con el camino de la corriente, va a llegar hasta la R3, por ende va a generar una tercera caída de tensión, y esa caída de tensión la podemos expresar como I total multiplicado por R3. Si se fijan, tenemos todos los datos de esta expresión y al sumarlos vamos a encontrar el valor de la fuente del circuito o el voltaje total. Ahora, podemos reemplazar todos los datos en esta fórmula y vamos a encontrar el resultado aproximado de la fuente de energía. Pero si observamos, nos vamos a dar cuenta de que se comienzan a repetir ciertos parámetros, que en este caso es la corriente total. Entonces podemos hacer un arreglo matemático para que se vea de forma más sencilla. Tenemos el voltaje total y como el término semejante es la corriente total, vamos a factorizar esta expresión en función de la I total. Y va a quedar de la siguiente manera. I total va a estar multiplicando a un paréntesis, o matemáticamente se dice I factor de, en este caso, R1, que es la primera caída de tensión, más el elemento que estaba acompañando en la segunda expresión, en este caso es R2, y nos estaría faltando sumar el elemento del tercer término, que en este caso era R3. Esta forma también nos va a servir a nosotros para poder calcular el voltaje total del circuito. Insisto, con este paso ya podíamos haber encontrado el voltaje total, reemplazando todos los datos porque ya los contábamos con ellos. Pero esta forma factorizada es el resumen de la expresión anterior. Entonces, ahora voy a reemplazar los datos en esta fórmula, quedando de la siguiente manera. La corriente total correspondía a 0,88 y va a estar multiplicando a un paréntesis de R1, que en este caso es de 180, más el R2, que es de 270, más el R3, que es de 120. Entonces ahora lo que voy a hacer es ingresar esta expresión en la calculadora y me va a quedar lo siguiente.
0,88 por el paréntesis de 180 más 270 más 120. Y el resultado del voltaje total de este circuito es de 501 volt,6. Si se fijan, es el mismo resultado del video anterior, ¿ya? Entonces, de esta forma podemos encontrar la fuente de energía a través de las matemáticas, ¿cierto? Utilizando la factorización y expresando el voltaje total de un circuito en función de la suma de todas sus caídas de tensión. Bueno, eso ha sido todo por este video tutorial. Nos vemos en un próximo.